Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Es una alegría esta mañana poder estar nuevamente juntos a través de este medio. Tal vez no estamos reunidos en el mismo lugar todavía, pero sé que el Señor pronto nos los va a permitir. Pero lo estamos en el corazón, en un solo sentir, en un solo espíritu. Voy a pedirle que me acompañe en una oración para iniciar con la meditación de la palabra del Señor de esta mañana. Acompáñeme, por favor. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que tú nos permites, Señor. Un tiempo, Señor amado, para meditar en tu palabra, Señor. Un tiempo, Señor, para buscar tu rostro, Señor amado. Padre, te agradecemos, Señor amado, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor amado, a través de internet, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que pronto tú nos permitirás también, Señor amado, reunirnos y poder estar juntos nuevamente, Señor. Padre, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que al recibir tu palabra, Señor, podamos ser hallados tierra fértil, Señor amado, en la cual se siembra la buena semilla y levanta árbol que da fruto a 100 por 1. Padre, prepara, Señor, nuestros corazones, te suplicamos, para que esta mañana, Señor, de Santa Cena, esta mañana que tenemos el honor de participar de tu mesa, podamos hacerlo dignamente, Señor amado. Prepara nuestros corazones, háblanos, Señor amado, de corazón a corazón. Nos acercamos a ti con corazones constritos y humillados, Señor amado, delante de ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, el verso 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya, gloria a Dios. Esta preciosa porción de la Escritura que nos presenta el evangelista Marcos es el último milagro que Marcos describe en su evangelio. Y este milagro que el Señor realiza nos trae una enseñanza muy especial con respecto a la actitud correcta que debemos tener nosotros al acercarnos al Señor. Permítanme decir así y analizar este escenario. Permítame en primera instancia contextualizar un poquito lo que está aconteciendo. En el tiempo del Señor Jesús existían dos ciudades, Jericó la antigua y Jericó la nueva. Lucas menciona de que cuando estaban camino a Jericó,
y Marcos nos menciona y dice que saliendo de Jericó, y esto tiene que ver que se encontraba entre el camino entre Jericó, la ciudad antigua, y Jericó, la ciudad nueva. Y algo muy especial, la palabra del Señor resalta en este escenario. Dice que cuando ellos salieron y estaban en el camino, vamos a decir así, dice la palabra del Señor que la multitud, sus discípulos y la multitud se encontraba con él, acompañándole. Y la palabra describe un escenario muy especial. Dice que en el camino, junto al camino, se encontraba un hombre ciego que mendigaba. Permítanme, por favor, acompáñenme nuevamente en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Permítame resaltar lo siguiente que la palabra del Señor aquí nos está revelando, mis amados hermanos. Permítanme hablar un poquito acerca de Bartimeo, hijo de Timeo. Dice la palabra del Señor que se encontraba al lado del camino. Dice que se encontraba mendigando. Vamos a traer a la luz de nuestro entendimiento esa condición en la que se encontraba Bartimeo. Vemos que Bartimeo había perdido completamente todo. Él se encontraba ya en el camino, dice la palabra del Señor, y era un mendigo. Tenía la condición de mendigo, la vestimenta de mendigo, y había quedado en esa condición, habiéndolo perdido todo. No tenemos los detalles de qué fue lo que aconteció. Lo que sí podemos inferir, y mencionan los teólogos, es que dice la palabra del Señor que él había perdido la vista. Eso quiere decir que él tuvo un tiempo que él estaba con la vista saludable y había perdido la vista. Las circunstancias no las sabemos. Él era judío de nacimiento, y la palabra del Señor nos menciona de que se encontraba mendigando al lado del camino, dice la palabra del Señor. Y la tradición judía tenía el siguiente entendimiento, la siguiente creencia. Ellos creían que cuando una persona estaba viviendo un escenario de desgracia tal en su salud, ellos lo consideraban una maldición, lo consideraban un castigo, de tal manera que Bartimeo era considerado alguien que estaba bajo el castigo de Dios. Ellos tenían la creencia, la percepción de que era alguien que había sido abandonado por Dios, que había sido castigado por Dios como consecuencia de sus pecados, como consecuencia de sus malas decisiones, como consecuencia de haberse apartado de Dios. De tal manera que ese era el escenario de Bartimeo. Y dice, en la armonía de los evangelios, Lucas menciona y dice que Bartimeo pregunta, ¿quién es el que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Cuando él escucha que la multitud pasaba y había el murmullo de la multitud que estaba pasando siguiendo al Señor Jesús. Bartimeo preguntó, ¿qué es lo que está aconteciendo? Y le dijeron, es Jesús Nazareno que está pasando. Y entonces, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos presenta uno de los escenarios más preciosos de fe que la palabra del Señor nos presenta de una manera maravillosa. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Permítame mencionarle lo siguiente, mi amado hermano. No sabemos exactamente qué tanto había logrado recibir Bartimeo, saber, informarse acerca del Señor Jesús, pero lo que podemos inferir es que él conocía,
había escuchado de los milagros, había escuchado de lo que estaba aconteciendo. ¿Y sabe qué? En su condición de estar en ese escenario de mendigo, después de haberlo perdido todo, y lo que podemos inferir es que por la expresión que Bartimeo expresa al pedir misericordia, una actitud correcta que tiene Bartimeo hacia el Señor, lo que podemos inferir, mis amados hermanos, es que Bartimeo había estado en esa condición en su vida, reconociendo de que sí, él había tenido decisiones erróneas, se había equivocado en el camino, y esas equivocaciones él mismo estaba asumiendo de que era la consecuencia de lo que había vivido, de cómo se había equivocado o de cuánto se había apartado según la tradición. Pero permítame decir lo siguiente, mi amado hermano. Estoy seguro que el enemigo no había perdido la oportunidad para decirle, ¿sabes qué? Mira, ya no hay ninguna oportunidad para ti. Estás viviendo la consecuencia de tus errores. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. El enemigo eso siempre lo va a hacer. Es la manera en la que el enemigo opera. Y él siempre va a hablarle a la persona, va a hablarle aún a los hijos de Dios para decirle, ¿sabes qué? Ya no hay esperanza. ¿Sabes qué? Esto es la consecuencia de tu pecado y vas a vivirla la consecuencia. Vas a sufrir esa consecuencia. Pero permítame decirle algo, mi amado hermano. Aquí nosotros vemos que Bartimeo, cuando sabe que es el Señor Jesús quien estaba pasando, él no pierde esa oportunidad. ¿Sabe qué? Esta es la última vez que el Señor pasó por ese camino. Y Bartimeo, déjeme decirle algo, mi amado hermano. Bartimeo tuvo esa chispa de esa decisión acertada, mi amado hermano, de no perder la oportunidad que se le estaba presentando. Y dice que inmediatamente Bartimeo alzó la voz y le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y permítame decirle algo, mi amado hermano. Aquí nosotros podemos ver una joya de actitud. La actitud correcta Bartimeo tuvo en medio de su escenario, en medio de su derrota, en medio de su fracaso, en medio de su condición trágica, de su condición aún de salud, pero se había complicado todo su escenario hasta encontrarse en la condición más, voy a decir así, más terrible de la condición humana. Él se encontraba en la calle mendigando y esa condición traía la luz que se encontraba solo, de que no había quien le ayude. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano, que yo quisiera mencionarlo y decir sin excusas. Bartimeo sin excusas. Sin decir, no tengo quien me lleve donde el Señor Jesús, o ¿sabe qué? Ábrame camino, o no tiene quien me ayude. ¿Sabe qué hizo? Empezó a gritar y empezó a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y permítame decirle algo, porque le decía, es una joya de actitud, porque Bartimeo reconoció algo que no había reconocido Israel, algo que no había reconocido ni los fariseos, ni los doctores de la ley, ni los saduceos, ni los sacerdotes. No habían podido reconocer al Mesías que estaba delante de sus ojos. Es más, aquí el Señor Jesús ya estaba rumbo a Jerusalén para pronto hacer la entrada triunfal y pronto entrar por la vía dolorosa, el camino de la pasión hacia la cruz. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. Este ciego estaba viendo más que todos los que estaban ahí. Empezó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David. Y esa era una expresión mesiánica, era una expresión profética acerca del Mesías, el Hijo de David. Y dice la palabra del Señor que trataron de callarlo. Les reprendían, dice la palabra del Señor. ¿Sabes qué significa eso, mi amado hermano? Con insistencia estaban tratando de callarlo. Pero qué hermosa, mire la actitud. Y decía, como Bartimeo, en medio de su condición, en medio de su desierto, en medio de su prueba, pudo tener esa luz de poder decir, es el Mesías. ¿Sabe qué? Yo me imagino a Bartimeo escuchando
escuchando que los cojos estaban andando, los paralíticos se estaban levantando, ¿sabe qué? Los sordos estaban oyendo, los mudos hablando. Había escuchado que los ciegos estaban siendo sanados. ¿Y sabe qué entendió él? No se detuvo solamente en su sanidad, sino que él pudo comprender, él pudo entender, él pudo recordar la palabra profética que dice que el Mesías vendría y que el Mesías iba a sanar a los cojos, iba a sanar a los paralíticos, iba a dar vista a los ciegos, oído a los sordos. ¿Y sabe qué? Cuando él escuchó todo el testimonio de lo que estaba aconteciendo, algo que no podían ver sus ojos, pero que lo vio en espíritu, él se dio cuenta y dijo: es el Mesías. Y entonces él empezó a gritar: Hijo de David. Él estaba reconociendo que él era el Mesías. ¿Y sabe qué? Cuando lo reprendieron estaban tal vez con el temor de que alguna informante para los romanos escuchara que el Hijo de David, quería decir el descendiente del trono de David, había llegado. Y déjeme decirle algo: Bartimeo se acerca al Señor de esta manera. Quiero decir, tiene esta actitud, mi amado, correcta de reconocer quién es Él. Y permítame decirle algo: lo que estaba haciendo Bartimeo Él es el Mesías. Escuche bien, para Él nada es imposible. Él estaba ciego y entonces eso era un imposible, que él pudiese recobrar la vista. Pero dijo: es el Mesías, Él es Dios, para Él nada es imposible. Y entonces gritó a gran voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí viene la segunda actitud, importantísima entender, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Bartimeo no se acercó al Señor reclamando justicia. No se acercó al Señor reclamando que él merecía algo. Bartimeo se dio cuenta de su condición. Bartimeo se dio cuenta de sus errores. Bartimeo se dio cuenta que se había equivocado en el camino. Escuche bien, mi amado hermano. ¿Sabe qué? La expresión en el camino tiene un significado espiritual. Él en su caminar se había equivocado. Él en su caminar había tomado decisiones equivocadas, mi amado hermano. Y había terminado en el camino, a la vera del camino, ya sin avanzar, en una condición de mendigo, vestido como mendigo, con todo el atuendo de mendigo, pidiendo limosna, mendigando en el camino, como dice la palabra del Señor. Pero cuando se enteró que el maestro estaba pasando, entonces él, reconociendo quién era, le dice: ten misericordia de mí. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Qué gloriosa palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, cuando empezó a gritar a Bartimeo y trataron de callarlo, voy a decirte algo. ¿Sabe qué? El enemigo va a tratar de impedir de diferentes maneras. Tal vez hasta va a mandar a tus amigos, va a mandar familiares, va a mandar a que tú te calles, a que tú no puedas levantarte a pedir la misericordia de Dios. Pero déjeme decirle algo, dice que él gritó más fuerte, mi amado hermano, y gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Misericordia es no darle a alguien el castigo que se merece. Bartimeo se acercó al Señor pidiendo misericordia. Se acercó al Señor reconociendo que él era un pecador, que se había equivocado. Mi amado hermano, yo no sé cuánto tú te has equivocado en el camino, cuánto tú te has equivocado y en qué áreas. Yo no sé si te has equivocado en lo familiar. Yo no sé si te has equivocado en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Yo no lo sé. No sé si te has equivocado en lo económico, en lo financiero, y has tomado decisiones equivocadas que te han llevado a una condición en la que está todo pareciera perdido, donde está todo que pareciera que solo están las cenizas, que ya no hay piedra sobre piedra. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Bartimeo, de ahí, de en medio de las cenizas, se levantó del medio del polvo del camino. ¿Saben qué? Algunos comentaristas dicen de que él se encontraba al lado del camino y pasaba la gente, levantaba el polvo y él tenía que aguantar
aún esa condición de respirar el polvo, tal vez hasta comer polvo, mi amado hermano, comer tierra en esa condición. Estaba en la condición más baja que podía llegar una persona. Esa condición de quedar ya como un mendigo. Quiere decir ya sin ninguna posibilidad, ya de siquiera poder luchar por algún sueño, ya nada, mi amado hermano. Ya era solo sobrevivir solamente. Pero dice la palabra del Señor que Bartimeo tuvo esta acertada actitud. Él no se acercó al Señor con excusas. Él no se acercó al Señor con orgullo. Él no se acercó al Señor con queja. Él no se acercó al Señor a demandar. Él no se acercó a pedir por justicia en su justicia, sino que se acercó al Señor y pidió misericordia. Y sabe que, mi amado hermano, la palabra del Señor dice que cualquiera que se acerca, dice, el Señor no desprecia un corazón constrito y humillado, dice la palabra del Señor. Y este hombre tuvo la actitud correcta. Y dice que la palabra del Señor, que cuando él se levantó y empezó a gran voz a gritar más fuerte cuando lo quisieron callar. Y sabe qué, mi amado hermano, no permita que el enemigo lo calle. No permitas que el enemigo te calle. No permitas que el enemigo enmudezca tu voz, mi amado hermano, para clamar a tu Padre Celestial, para clamar al Señor, para decirle: ten misericordia de mí. Poder acercarte y pedir y disfrutar, mi amado hermano, de la misericordia del Señor. David decía: nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana. Y qué delicioso es, mi amado hermano, poder disfrutar de la misericordia de Dios también, de un corazón constrito y humillado que se acerca al Señor. Dice el Señor: no despreciará mi alma. El Señor te dice: yo no voy a despreciar un corazón constrito y humillado. Mi amado hermano, si tú te acercas, así como Bartimeo se acercó, diciéndole al Señor: Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué significa, Señor? No me des el castigo que me merezco. Estás reconociendo que mereces, mi amado hermano, la condición en la que te encuentras. Que ya no pongas más excusas tratando de justificar tu condición, tratando de achacar a otros por tu condición, a tus padres, a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No sé, mi amado hermano, que tú puedas acercarte al Señor pidiéndole a Él misericordia. ¿Sabe qué significa? Él estaba reconociendo sus errores. Así como Daniel se acercó un día y le dice al Señor: Señor, yo me acerco a ti, Señor, no por mi mucha justicia, sino por tu mucha misericordia. Te pido, te suplico, Señor. Y esta es la actitud correcta, mi amado hermano, de acercarnos al Señor. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor escuchó, ¿sabe qué? Miles de voces habían ahí que tal vez estaban hablando de las maravillas que habían visto. No sé, todo lo que podía comentar un gentío de todo lo que había acontecido, la gloria del ministerio del Señor. Pero ¿sabe qué? Una voz de un mendigo dice que hizo que el Señor se detenga en el camino. Dice: y el Señor se detuvo porque escuchó, ¿sabe qué? Música en sus oídos. Algo que agradable a sus oídos. Al fin alguien estaba entendiendo correctamente, mi amado hermano, la manera de acercarse al Señor, reconociendo que Él es Dios, Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, mi amado hermano. Pero debemos acercarnos con un corazón constrito y humillado, dice la palabra del Señor. Y Bartimeo le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor dice que se detuvo y parece que gritaba desde lejos. Y entonces lo mandó llamar, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Esto es hermoso de ver de este varón de Bartimeo. Dice la palabra del Señor que se acercaron a él y le dijeron: ten ánimo, Él te llama. Ten ánimo, te llama. Permítame, acompáñeme, mi amado hermano, leamos esa porción. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate,
te llama. Gloria a Dios, aleluya. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Esa primera expresión que dice ten confianza está muy relacionada en el original a la esperanza. ¿Sabe qué significa eso, mi amado hermano? La esperanza es un estado de la fe. Quiere decir, es un estado de la fe en la que hay la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Es fe, la definición clara de la fe. Le dicen, ¿sabes qué? Ten esperanza, ten confianza. ¿Y sabe qué? Este hombre estaba en su corazón con una fe preciosa, porque dice la palabra del Señor, que ellos le dicen, ten esperanza, levántate, te llama. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Es algo que la palabra del Señor lo menciona tantas veces, nos invita tantas veces a levantarnos. ¿Sabe qué significa? Cambiar de actitud. Levántese de ahí de donde se encuentra, de la condición en la que usted está. Levántese, mi amado hermano, levántese, tenga confianza, tenga esperanza, porque hemos puesto nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él, y para Él nada es imposible. Quiero decirte algo maravilloso, algo que es importante de entenderlo. Y esto no es porque tú te lo hayas ganado, mi amado hermano. Esta es la misericordia de Dios. Recibir la misericordia de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Es no recibir el castigo que merecemos. Y entonces Bartimeo le dice, ten misericordia de mí. Y cuando vinieron a hablarle, le dice, ten esperanza, ten esperanza, ten esperanza, confía, levántate. Él te llama. Escuche bien esto, mi amado hermano. Dice que entonces el ciego Bartimeo se levantó, arrojó su capa. Permítame decirle algo. La capa del mendigo era algo sumamente, voy a decir así, necesario para él. ¿Por qué? En la mayoría de los casos era su techo en las noches, era su abrigo, era donde podían guardar las limosnas que les daban en los bolsillos de su capa. Era, voy a decirlo de otra manera, que era como si fuera su casa. Era como si fuera algo que ellos a lo que estaban aferrados, a lo único que ya les quedaba en su miseria. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. Dice que Bartimeo arrojó su capa. ¿Sabe qué significa eso, mi amado hermano? Que él tuvo la fe plena. Se levantó y dijo, ya no necesito más esta capa. ¿Sabe qué? Hay que sacarnos la capa de miseria, mi amado hermano. Hay que sacarnos esa capa que nos está deteniendo, esa capa de incredulidad, esa capa de derrota, esa capa de frustración, esa capa de amargura, mi amado hermano, que no nos deja ver ni caminar. El anterior domingo estuvimos aprendiendo que ciego espiritualmente significa alguien que aborrece a su hermano. Dice que las tinieblas han cegado sus ojos. Cuando vemos el paralelo espiritual, mi amado hermano está hablando a alguien que está, voy a decirlo de esta manera, ¿sabe qué? Aquel que no perdona en su corazón, aquel que guarda amargura en su corazón, termina de mendigo, mi amado hermano, espiritualmente. Termina a un lado del camino, mendigando en una condición totalmente derrotada y sin esperanza. Pero ¿sabe qué? Este hombre, al escuchar que estaba Jesús pasando, dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad, y no perdió su oportunidad, mi amado hermano. Déjeme decirle algo, ¿sabe qué? Él aprendió de su desierto, ahí en su condición, en su prueba, en su tribulación, en su tormenta, no sé cómo usted lo quiera llamar, mi amado hermano. Él fue capaz de tener la actitud correcta. Él fue capaz de levantarse. Él fue capaz de tirar su capa de miseria, el pecado que lo asediaba, la condición que lo había esclavizado, que no lo había dejado surgir. Él se quitó de encima, mi amado hermano. Y dice que fue caminando hacia el Señor. Y dice que cuando llegó delante de Él, mira lo que dice la palabra del Señor. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro,
que recobre la vista. ¿Sabe qué, mi amado hermano? ¿Qué ejemplo más precioso de este hombre? Realmente, en medio de su condición, voy a decir así, tocó fondo, mi amado hermano. Podía tocar y sonaba. Que si llegó al fondo, mi amado hermano. Y de allá del fondo, tuvo la actitud correcta para salir de la derrota, para salir de la frustración, para salir, mi amado hermano, de lo que se ha perdido. Dice la palabra del Señor, que cuando estaba delante del Señor Jesús le dice, nuestro amado Salvador, mirándolo con amor, le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo quiero que usted póngame una especial atención. Voy a hacer mi mejor esfuerzo de poderlo expresar de la manera más clara, mi amado hermano. Aquí la palabra del Señor nos está revelando algo precioso. ¿Sabe qué? Si el Señor estaría delante tuyo como estuvo de Bartimeo y te dice, ¿qué quieres que te haga? Ahí, mi amado hermano, solamente va a responder tu respuesta hasta donde tu fe te alcance, mi amado hermano. Permítame decirlo de otra manera. No sé, Bartimeo le podía decir, no sé, Señor, yo quisiera que este mes tener para comer o que no me falte. No, ¿sabe qué? Bartimeo tenía claro lo que él quería, lo que él necesitaba del Señor. El Señor no es que el Señor no sabía lo que quería Bartimeo. El Señor lo que estaba dejando era que pueda fluir esa fe de Bartimeo, que puedan ver sus discípulos una fe preciosa. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe qué? Bartimeo le dijo lo imposible. Mi imposible, Señor. Y él le dice, maestro, ¿y sabe qué? Aquí hay algo precioso. Mire cómo va creciendo esa fe de Bartimeo. Cómo se vuelve una fe preciosa, completa. ¿Sabe por qué? Primero reconoce que es el Mesías. Luego reconoce, decide, se compromete a ser discípulo del maestro. ¿Sabe qué? La expresión que dice aquí, maestro, es Raboni. Y Raboni quiere decir mi maestro. ¿Sabe qué? Bartimeo estaba diciendo, mi maestro. Tú eres el Mesías, yo quiero que seas mi maestro. ¿Sabe qué significa? Yo quiero tu doctrina, yo quiero tu enseñanza, yo quiero tus principios, pero los quiero para que sean parte de mi vida, que tú seas mi maestro y yo sea tu discípulo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Bartimeo le dice, Raboni, que recobre la vista. ¿Sabe qué? Le dice, quiero recobrar lo que he perdido. ¿Qué has perdido tú, mi amado hermano? ¿Qué has perdido? ¿Perdiste tu familia? ¿Qué perdiste, mi amado hermano? ¿Has perdido tal vez la salvación de tus hijos? ¿Ves que están perdidos? ¿Has perdido tu economía? ¿Has perdido tus finanzas? ¿Qué has perdido, mi amado hermano? ¿Qué el enemigo ha hurtado? ¿Sabe qué? Nosotros debemos actuar, tener la actitud que tuvo Bartimeo, poder acercarnos al Señor con una actitud humilde, contritos y humillados, esperando, mi amado hermano, la misericordia de Dios. ¿Sabe qué? Yo no sé si el enemigo cuánto ya ha querido engañarte, mi amado hermano. Tal vez cada que tú quieres tener fe, sientes que no mereces. No mereces la bendición de Dios, no mereces el perdón de Dios, no mereces la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque te equivocaste tantas veces y te equivocaste de tantas maneras y te equivocaste tan grandemente que tú no puedes creer que haya esperanza para ti. Pero déjame decirte algo, mi amado hermano. Bartimeo entendió al recordar las palabras. Se ve que era un hombre que había escuchado de la palabra de Dios. Y entonces él recordó que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y sabe que mi amado hermano se acercó al Dios de la misericordia. Y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, maestro, Raboni, que recobre la vista. Y entonces el Señor, mirándolo con ese amor tan profundo, con ese gozo en su corazón por encontrar a un hombre que estaba entendiendo, un hombre que no podía ver con los ojos, pero espiritualmente tenía tanta luz,
estaba viendo lo que no veían los maestros, lo que no veían los fariseos, lo que no veían los sacerdotes, lo que no veían los levitas. Este ciego mendigo lo estaba viendo. Y entonces el Señor le dice, vete. La expresión en el original es camina, anda. Quiere decir avanza. Tu fe te ha salvado. Y enseguida dice, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lucas, ¿sabe qué dice? Que alabando al Señor, con gozo y alegría seguía al Señor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Qué hermosa historia de una persona que tiene la fe correcta, que tiene la fe que el Señor espera que nosotros tengamos. ¿Sabe qué le dice? Tu fe te ha salvado. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Él recibió en ese momento una doble bendición, una bendición eterna, la salvación de su alma. Tu fe, le dice, porque no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que es por fe, dice la palabra del Señor, que recibimos la salvación por fe, por nuestra fe, por creer en el Señor Jesucristo. Y este ciego Bartimeo había podido ver lo que no veían los maestros de Israel. Era el hijo de David, era el Mesías, el enviado de Dios. Y él sabía que para él no había nada imposible. Y se presenta delante del Señor, dejando su capa. ¿Sabe qué me gusta la expresión? Arrojó su capa. Arroje su capa, mi amado hermano. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Hay algún pecado? ¿Hay alguna debilidad? ¿Hay algún orgullo? ¿Hay alguna amargura? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Cuál es la capa de miseria que no estás pudiendo soltar? Que te está dejando en esa condición de mendigo. Arrójala, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Para Bartimeo significaba perder ya lo último que tenía. Y entonces él dijo, él arrojó esa capa. Dejó de ser miserable. Dejó de ser mendigo. Y se presentó delante del maestro para ser su discípulo, para ser su hijo. Y el Señor lo miró y le dijo, tu fe te ha salvado. Qué fe más preciosa, qué ejemplo de fe, mi amado hermano. Y el Señor le dice la palabra del Señor, que al instante recobró la vista. ¿Sabe qué? Recobró lo que había perdido. Mi amado hermano, si tú has perdido tu familia, si tú has perdido, mis amados hermanos, el amor de tus hijos, tú puedes acercarte al Señor con esta fe de Bartimeo y decirle, Maestro, mi Maestro, que recobre, Señor, mi familia, que recobre, Señor, mi economía, que recobre, Señor, mi salud. Mi amado hermano, para Dios nada es imposible. Si tú estás luchando en este momento, en un desierto, en una prueba con tu salud, permítame decirle algo, mi amado hermano. Bartimeo, en su desierto, mi amado hermano, tomó la actitud correcta. No dejó que su desierto lo entierre en el desierto, sino que desde el desierto, mi amado hermano, él pudo arrepentirse de sus pecados. Él pudo reconocer sus errores. Él pudo reconocer sus equivocaciones. Él pudo reconocer las decisiones que había tomado, que eran equivocadas, y decidió tomar la mejor decisión, ser discípulo del Señor, decirle, tú eres mi maestro y yo voy a caminar conforme a tu palabra. Que este día, mi amado hermano, que esta mañana nosotros podamos decirle al Señor, Señor, Raboni, mi maestro, yo voy a caminar conforme a tu enseñanza, yo voy a vivir conforme a tu palabra. Y sabe que, mi amado hermano, no importa cuál sea tu imposible, para Dios nada es imposible, mi amado hermano. Nada es imposible para Dios. Prepara tu corazón, mi amado hermano, para que podamos participar de la mesa del Señor. Yo voy a pedirte, tú que has preparado ahí en tu casita, si está con el papá me puede ayudar, por favor, ahí en la casa. Si está la mamá, quien esté a cargo en la casa, puede ayudarme a compartir los elementos de la cena del Señor. La palabra del Señor nos menciona
Y nos dice que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Y yo quisiera, mi amado hermano, significar esta preciosa mañana. Algo importante entender, dice la palabra del Señor. En la profecía, dice la palabra del Señor que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Que en su cuerpo Él pagó el precio de nuestra paz. Fue sobre Él. De tal manera, mi amado hermano, que si usted se encuentra enfermo, usted al participar de la mesa del Señor pueda recordar de esta promesa, mi amado hermano, y pueda hacer suya esta bendición y decirle al Señor: por tu llaga, Señor, he sido yo curado por el sacrificio, Señor, en tu cuerpo, Señor amado. Dice la palabra del Señor que habiendo dado gracias, partió el pan. Señor amado, gracias, Señor amado. Gracias, Padre, por este privilegio de participar de tu mesa, Señor amado. Reconociendo que somos miembros de tu carne, de tus huesos, Señor amado. Miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Padre, cada uno, Señor, en particular. Pero sin olvidar que somos uno en ti, Señor. Por lo cual debemos mantener el vínculo de la paz. El vínculo perfecto que es el amor entre nosotros, Señor amado. Padre, te pedimos que tú nos perdones, Señor amado. Perdona nuestras ofensas, Señor amado. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Límpianos, Señor, lávanos de toda maldad, Señor, con tu sangre preciosa, Padre bueno. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Participe del pan. Aleluya, Señor. Asimismo dice la palabra del Señor, tomó la copa después de haber cenado y le dijo a sus discípulos: esta copa es símbolo del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Pacto, mis amados hermanos, que dice que Él nos ha adoptado como hijos suyos y que Él nos cuide y nos protege como un padre a sus hijos, como solo el Padre Celestial puede cuidarnos. Pacto que dice que debemos caminar delante de Él y ser perfectos, como dice su palabra: sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto no con nuestra fuerza, sino con el poder de su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por poder participar de la copa, Señor amado. La copa de la gracia, Señor. Gracias, Señor, porque es símbolo de tu sangre que por nosotros, Señor, fue derramada. Precio, Señor, de nuestra salvación, Señor amado. De nuestra redención, Señor. Tu sangre preciosa, Señor, nos ha limpiado, Señor, de todo pecado, Señor amado. Y en esta hora queremos acercarnos una vez más delante de ti. Pedirte, Señor, que seas tú perdonándonos una vez más. Límpianos, Señor, de toda maldad, Señor. Tómanos de la mano, Señor, y guíanos por tu camino, Señor. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Participe de la copa, por favor. Señor amado, gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias por tu palabra, Señor amado. Padre, grábala, Señor, como un sello en nuestros corazones. Que no la olvidemos, Señor, sino que la pongamos por obra, Señor amado. No queremos ser oidores olvidadizos, Señor. Padre bueno, yo me acerco a ti en esta hora, Señor, como siervo en tu casa, Señor amado. Padre, como anciano, pastor en tu casa, Señor.
Me acerco a ti, Señor amado, para pedirte por tu pueblo precioso, Señor amado. Para pedirte, Señor, por tu congregación, el Faro, Señor amado. Te pido, Señor, que seas tú, Señor amado, bendiciendo a cada uno de tus hijos, a cada una de las familias de tu iglesia, Señor. Bendice, Padre amado. Te pido que seas tú bendiciendo la obra de sus manos, Señor amado. Que seas tú proveyendo, Señor. Que no falte, Señor, el alimento en ninguna casa, Señor amado. Sino que con poder, Señor, y milagrosamente, Señor, tú puedas proveer a tu pueblo, Señor amado. Bendice, Señor amado, cada trabajo, cada empleo, cada negocio, Señor amado. Bendice, Señor, te suplico, Padre bueno. Bendice, Señor amado, cada emprendimiento, Señor. Bendice cada empresa, Señor amado, cada propiedad. Bendice la siembra y la cosecha, Señor amado. Te pido que tú envíes la lluvia temprana y tardía, Señor amado. Haya bendición sobre tu pueblo, Señor. Haya bendición sobre tu pueblo, Padre. Te pido que seas tú, Señor amado, bendiciendo, Señor amado. Las ofrendas, Señor, y los diezmos, oh Señor amado, que tu pueblo, Señor, trae a tu casa, Señor amado, a tu iglesia, Señor amado. Bendice, Señor, te suplicamos, oh Dios eterno. Te pido que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde, Señor, sobre tu pueblo, Señor amado. Hay alimento en tu casa, Señor. Hay alimento en tu iglesia, Señor amado. Lo necesario para cumplir con cada obligación, Señor, de tu casa. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Recuerde, para el Señor nada es imposible. Pronto estaremos juntos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Los amamos.